Fred, buen día, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué novedad? Gracias por estar con nosotros en este episodio de Si Hay de Otra. Mi nombre es Diego Beltrán, yo soy el Diego de la Paz y el día de hoy tenemos un invitado, pues todos los invitados son especiales aquí en este podcast en base a 3 estudios. José Luis García, periodista, conductor de noticias de N+, Televisa Monterrey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto, Diego. Oye, bien platicada ya este episodio, ¿no? Sí, teníamos ya buen rato tratando de armarlo y no se había podido y por fin, pero aquí estamos. Ya las audiencias, ya sí. Se juntaron los tiempos. Ya se acomodaron los planetas, aquí estamos. Oye, pues la verdad es que a mí me parece muy interesante tu carrera, cómo la has hecho. Empezaste literalmente desde abajo, cómo has ido avanzando, cómo te has ido preparando y cómo has encontrado ya un nivel, un estatus dentro del periodismo, entre los medios de comunicación aquí en Monterrey. Sobre todo, me da mucha alegría y me da mucho gusto cuando te he visto allá en Foro TV y demás en Ciudad de México. De esas veces, ¿no? De esas veces, sí. Y me parece muy interesante tu ejemplo y la inspiración que puede ser para muchos, digo, para mí principalmente, gracias. Aquí estoy contigo en el micrófono, gracias. Pero para la demás raza, para la demás gente, pues que está en este rollo de los medios de comunicación, sabemos que complicados, difíciles, a veces no hay decisiones fáciles que tomar, pero sé que estés aquí con nosotros, pues es de mucha emoción y de que nos puedes dejar muchas cosas muy padres pues aquí. Yo listo, tú me vas guiando y yo te voy contando. José Luis, ¿desde morro querías estudiar esto? Sí, sabía que quería estudiar, no periodismo como tal, de niño, me gustaba contar historias, me gustaban. Contador público de historias. Sí, siempre lo digo, soy contador público de historias. Cuentos, me gustaban los cuentos. Mi mamá, o sea, mis papás eran maestros, bueno, yo de niño, los dos siempre, pues estuve relacionado de alguna otra manera también a ver la tele, crecimos viendo la tele, ¿no? Entonces, y la radio siempre me gustó también desde niño, me gustaba mucho leer y sabía que quería contar historias, o sea, sabía que quería hacer algo de esto. Creo que conforme vas creciendo vas buscando pero sí, lo tenía claro y ya nada más se fueron acomodando ahí algunas cosas para estudiar, pues, comunicación. En épocas de secundaria, de preparatoria, fuiste, aquí estamos bien abiertos, sí. ¿Fuiste desmadroso, no fuiste desmadroso, eres más tranquilón? No, fíjate que he sido muy tranquilo. Siempre en mi casa es tema de conversación porque tengo a mi hermano que amo profundamente y somos muy diferentes, nos llevamos 4 años y digamos que él es toda explosión, muy desmadroso. Y yo siempre he sido muy tranquilo, yo siempre traigo 2 rayitas abajo, es como que... Pero de niño sí, pues muy tranquilo, la neta sí, estudioso, trataba de tener buenas calificaciones, soy muy flojo, entonces para el deporte ese rollo soy flojón, me gusta verlo, pero no me gusta, o no practico mucho deporte y se ve, ¿no? Entonces, bueno, no, el deporte no, pero me gustaba mucho, sí me gustaba la escuela, nunca tuve bronca con la escuela. Creo que ya hasta la facultad, de pronto ya cuando fue el trabajo, ahorita te platico, pero bueno, tranquilo, yo creo que fue una niñez y una adolescencia tranquilo, con muchos amigos, siempre, gracias, he tenido la fortuna de contar con grandes amigos, y muchos recuerdos muy padres, ¿no? Porque vas creciendo, y esa parte ya te contaré también, y de pronto dices, canijo, pasan los años muy rápido, ¿no? Pero creo que con muy buenos recuerdos de mi infancia y de mi niñez. ¿Cómo fue tu llegada a la Facultad de Comunicación, la travesía? También siempre les pregunto si entraron a los medios antes, bueno, cuando estaban en los semestres y demás. Platícanos un poquito acerca de ese proceso. Sí, bueno, yo llegué a Monterrey en el 2000. ¿No eres regio? No soy regio, soy de Tamaulipas. Soy norteño, siempre soy norteño. Hoy ya te puedo decir, tengo 23 años aquí en Monterrey, hoy soy regio, lo digo sin problema, pero bueno, pues llegué hace... Eres tamaulipeco de nacimiento y como dice José Becerra, regio por adopción. Es correcto, un saludo al buen Josué. Sí, yo nací en Reynosa, Tamaulipas, viví en San Fernando hasta los 15 años, después me fui a estudiar la prepa Ciudad Victoria, estuve 3 años estudiando la prepa en Ciudad Victoria y luego ya me vine a estudiar a la facu aquí a comunicación, llegué, te digo, a los 18 años y pues un proceso de la clásica de convencer a mis papás. Bueno, mi mamá siempre me dijo, dale lo que tú quieras estudiar. Mi papá siempre decía que quería que fuera doctor, pues no se le hizo que fuera doctor. Pues doctor de la comunicación. Puede ser. ¿Sí? Pero bueno, el tema era que le dije, pues no, la neta no se me da. Y
Y al final creo que lo convenzo. Finalmente me puso ahí 2, 3 retos que le digo, pues yo lo quiero hacer. Y estaba yo muy convencido. Ahí ya para la prepa ya estaba muy convencido de que quería estudiar. Y era como que pues me tengo que aplicar, yo decía, para poder que me apoyaran mis papás y venirme a estudiar a Monterrey. Porque en Ciudad Victoria no estaba la carrera como tal. Había, creo que en la UAT había relaciones públicas, pero no había comunicación como tal. En la prepa empecé a tuve mi primer contacto con radio, con la radio. Gané un concurso de Causa Joven, me acuerdo que se llamaba la organización, y teníamos en Radio Universidad un programa, y empecé a los 15 años, igual ya sabes, una intervención, y era la locura, ¿no? Y a partir de ahí, fíjate, siempre me gustó radio. Yo decía que quería estudiar para estar en la radio. ¿Y qué te gusta más, la radio o la tele? Las dos tienen su magia, pero la radio es otro boleto. O sea, televisión es muy padre, y la adrenalina, y de pronto es un conjunto de muchos elementos al aire. Pero la radio tiene una magia que creo que la cabina de una estación de radio es una magia increíble también. Y lo que son las cosas, no se me hacía hacer radio, no me daban oportunidad en radio. Me tardé mucho tiempo en poder entrar a radio. Y tele, que ni por aquí lo pensaba, para cuando acordé se fue dando el caminito de la tele. Y bueno, pues gracias, ¿no?, por la oportunidad. Pero nunca estuve en mis planes. Yo llego a Monterrey pensando en estudiar para estar en una estación de radio. Llego a la universidad, te digo, en el año 2000, a la Facultad de Comunicación. Y empecé a buscar, no sé si te tocó en algún momento que iban de las estaciones a hacer casting a la facultad, y ahí estaba yo en las filas. Y, oye, pues nada, o sea, no pegó nunca. O sea, estuve ahí semestre tras semestre, hacía pruebas, y pues no, dije, no, pues igual y no. Dije, ya veré dónde. Y luego ya se da la oportunidad de entrar a Televisa 2 años después. Yo entré a Televisa en el 2002, o sea, acabo de cumplir 20 años en Televisa. Y se dio esta oportunidad, y para cuando acordé ya el caminito fue por ahí. Hasta después empecé radio. Radio le busqué y por alguna razón, te digo, no sé. ¿Y te encontró en el camino a la radio? Sí, hasta después. Ya en el 2003 empecé en el proyecto de imagen, y fue padrísimo porque podía combinar las dos cosas, pero yo soñaba con hacer radio en Monterrey. Entonces, finalmente se dio la oportunidad, y está padrísimo. Me encanta, te digo, de hacer radio. El proceso, José Luis, desde que entraste a Televisa a ahorita que ya tienes un poquito más de 20 años, ¿cómo ha sido? ¿Qué actividades has tenido? Digo, tenemos que subidas y bajadas, ¿verdad? No, cuando te digo que todo es todo, literal. Yo llego a Televisa literal a la redacción. A mí me contratan para estar en la redacción. Llego gracias a Agustín Serna, que lo conoces bien. Era mi maestro en la facultad, y hace una dinámica total que al final de un semestre me invita a trabajar a la facultad, y digo, de la facultad al canal. Él estaba como jefe de información en el canal, y nos había prometido que nos iba a dar una oportunidad a uno de nosotros, ¿no? Entonces, por alguna razón, algo vio Agustín, que estoy profundamente agradecido con él siempre, y siempre lo platico y lo digo con mucho agradecimiento. Agustín me invita al final de ese semestre, y empiezo en Televisa a contestar los teléfonos. Entonces, fue muy divertido, porque yo quería entrar. Entonces, la clásica que te dice, no, pues yo te abro la puerta, ya lo demás, pues ya depende de ti, ¿no? Échale ganas, y el clásico échale ganismo, o sea, échale ganas y demuestras, demuestra que si te gusta esto es lo tuyo. Lo más difícil es poder entrar a un medio, sí. Esa parte, pues sí, todos lo sabemos, y además hay muy poquitos medios también en la ciudad, y es un tema. Entonces entro a Televisa con Agustín a trabajar, trabajaba en las tardes en la mesa de asignación. Yo contestaba los teléfonos, les ayudaba con las agendas a los reporteros. No había Google Maps, entonces teníamos el guía Roji. Entonces en el guía Roji yo es como me aprendo la ciudad. Pues yo no conocía la ciudad. Entonces ahí me tuve que aprender literal la ciudad cuadrante por cuadrante, pero fue un reto porque tenías que mover al reportero y acércate a quien tienes más cerca de algún punto de donde está ocurriendo algo. Y se fueron dando al paso de los meses. La clásica, faltó alguien, vete a la calle, y empecé a reportear. O sea, estaba en la calle y yo decía, wow, no lo puedo creer. Entonces fue a la calle, y luego para cuando acordé al paso un par de años también la clásica de que falta alguien para conducir, y pues iba pasando por ahí y dice, a ver, pues ponte, siéntate igual, y por no haber nadie más para cuando acordé me dejaron. Ahí algo les gustó, me dieron la oportunidad el fin de semana, y luego a partir de ahí pues yo
prácticamente he hecho todos los noticias. He sido como que el clásico que falta alguien y acomódalo. Y he tenido esa suerte. Y es como, yo siempre digo, quizá no lo sé hacer, pero te voy a decir que sí. Ya investigaré cómo lo hago en el trayecto. Y así fue, prácticamente así fue la oportunidad de entrar a Televisa, de ganarme un lugar como reportero. Estuve 13 años como reportero cubriendo muchas fuentes, lo cual me parece que es maravilloso. Para mí, lo digo en mi Facebook, siempre es el mejor oficio del mundo. Yo quiero seguir siendo reportero toda la vida. O sea, yo quiero ser reportero siempre. Entonces, hoy tengo otras funciones, pero bueno, me encanta. Creo que no hay nada más fregón que poder tener ese contacto con la gente. O sea, que tú vivas la noticia yo siempre digo en primera fila, esa parte de llegar a un hecho, de escuchar a la gente, de estar en la calle es otro boleto. Me gusta mucho. Cuando puedo y tengo oportunidad, busco la forma de seguir haciéndolo, aunque cada vez por la chamba puedo menos, pero cada vez que hay oportunidad procuro, aunque sea tantito, o me salgo a hacer un enlace, o busco la forma de salirme de la oficina también, porque me gusta mucho. Creo que eso también me abrió muchas puertas, y el estar en la calle, me dieron muchas oportunidades a partir de ahí. Entonces, digo, a partir de ahí fueron noticieros, y en el 2015 me dan esta gran oportunidad de estar al frente del noticiero matutino, que es el noticiero, pues creo que de los más importantes de la empresa. Agradecido siempre con mis jefes, porque siempre creo que hay alguien que confía en ti, o que ve tu trabajo, y en ocasiones, no sé si te pasa, pero a veces dudas tú. Bueno, yo siempre digo, yo soy mi peor enemigo a veces, ¿no? Dudas mucho de tu capacidad hasta que llega alguien y te dice, güey, pues tú puedes. Y tú dices, pues sí. Y siempre les digo, sí, ya investigo después cómo. Pues muy agradecido siempre con mis jefes, porque he tenido gente muy buena que ha apoyado mi carrera y que ha creído en mí, y esa parte pues, lo agradeces infinitamente. Oye, y de los jefes, de los compañeros que recuerdes, que más han quedado marcados, que más te enseñaron más, o de los que quizá más han creído en ti, algunos que puedas comentar. No, yo creo que de todos aprendes mucho. Te soy honesto, de todos aprendes muchísimo. A Agustín estoy profundamente agradecido. Agustín, pues por Agustín llegó a Televisa, y algo vio también que infinitamente agradecido con él. El gerente en ese momento era Paco Cobos, que también pues, es un maestro de la comunicación, del mensaje. Paco sabía siempre qué decir y cómo decirlo, y cómo hacer el gancho con la gente. Alguien muy entregado también, y Paco me da la oportunidad de estar al aire, y le agradezco también de poder decir, vas a un noticiero. Y en su momento, ahí fíjate, César, que lo estaba saludando, cuando yo entro al canal estaba César Cancino conduciendo el noticiero de la noche, y me estaba acordando hace días, platicando ahí en la redacción. César también, tipazo oye, vas empezando y pues quizá te sirven estos tips, o trata de pararte más derecho y habla un poco más despacio. A veces los consejos que no pides son los que más valoras, ¿verdad? Exacto, sí, dices gracias, o sea, lo valoras mucho, ¿no? Alguien que estaba a cuadro y que se acercó a darte un consejo. José Luis Herrera, que también era mi jefe directo, el jefe de información también, al tocayo. O sea, mucha gente. Miriam Muñoz, que Miriam era la jefa también junto a la par de Agustín. Y al paso de los años me toca empezar a trabajar con Roldán, que es mi actual jefe, con Roldán Trujillo, y Roldán me da esta gran oportunidad en el 2015 de estar al frente. Yo cuando llega, que se da el cambio, que se va Paco y llega Roldán a Televisa, yo estaba como pasando por muchos momentos de la clásica decisión, o sigues y le apuestas a un proyecto en la ciudad aquí, o me moví a otra parte, y estaba muy indeciso. Empezaron a llegar algunas ofertas, yo decía, está tentadora la idea, y me acuerdo que platico con Roldán y me dice, aguanta, o sea, creo que se puede dar una buena oportunidad, no te desesperes. Y así fue. Al paso de los años me da esta oportunidad de estar en el noticiero. Tengo 8 años en el noticiero en la mañana. Empezamos en el 2015. Se da un cambio también en la empresa de generación de jefes también. Y me quedo a trabajar en la jefatura de información. También en ese mismo momento, en el año 2015. Entonces cambia la dinámica de ya no estar en la calle, sino con un trabajo de oficina. Estar al frente de la responsabilidad de los contenidos y de la información, y trabajar con el periodismo, quizá, o tratar de hacer periodismo desde otra trinchera muy distinta como lo hacía. Y
Y pues han sido estos últimos 8 años muy, muy dinámicos, he aprendido muchísimo. Y Roldán ha sido un gran aliado y a partir de ahí creo que el trabajo toma otra dimensión de pronto en cuanto a responsabilidad se refiere. Y creo que te decía ahorita que he sido muy afortunado de poder trabajar con gente que en su momento ha creído en mi chamba y que me han dado grandes oportunidades. José Luis, comentabas ahorita 13 años de lleno en la calle, 20 en Televisa y desde el 2015 a la fecha al frente de noticieros. ¿Cuáles son, quizá 2 de las coberturas, de las notas más chidas que hay más allá? Digo, es que es complicado decir que más hayas disfrutado porque a veces... Sí, está... Disfrutaste una cobertura de un breaking news de, no sé, de reos en el penal sí, tragedia, ¿no? Ajá, sí. pero quizá de las notas que más te hayan gustado, por ejemplo, que quizá han sido positivas, historias o algo. Mira, yo creo que la cobertura que, digo, no fue positiva, pero me parece que marcó mi carrera profesional y mi vida personal, también te lo puedo decir, fue la tragedia de Pasta de Conchos. Uh-huh. Estar en la mina casi, pues, más de 25 días fue una cobertura muy extensa, o sea, es una última hora, de pronto una explosión, te mueves a la mina directo, o sea, me acuerdo que llegamos, pues yo llegué sin ropa, llegué sin nada, o sea, llegué más que con el puro cambio que traía puesto y estuvimos ahí, digo, casi más de 20 días dimensionando una tragedia, creo que sin precedentes muy en nuestro país, con estos más de 60 mineros que quedaron atrapados, las familias, conocer cómo es el trabajo aquí, pues a 3-4 horas de distancia, y que en ocasiones estamos en nuestra burbuja, ¿no? Y no dimensionamos el riesgo, el sueldo que tenían las familias. Fue un tema, sí, muy de mucho impacto y a la par un reto profesional también muy grande para estar trabajando para noticieros locales, para el noticiero nacional. Creo que esa historia fue muy impactante. La historia de Manuel Uribe también, que me dio la oportunidad de trabajar con las producciones de Discovery, cuando uh-huh. la historia de Manuel por allá del 2009, creo 2008, que era el hombre más obeso vivo más grande del mundo, un asunto así, el término, y que también una nota que sale de la redacción y que me toca cubrirla, y a partir de ahí le dio la vuelta al mundo literal, o sea, conviví con periodistas de todo el mundo que venían a Monterrey a contar la historia y que me buscaban y que pude ver cómo trabajaban también de pronto a otro nivel, Diego, del equipo que traían, de cómo se contaban las historias para, pues imagínate, para Discovery, no para otros canales internacionales, verme en un canal internacional también de pronto, no me la creía ni yo. Entonces también fue una historia de mucho impacto. Recibo algunos premios también por esa historia, lo cual también marca mi carrera. Y bueno, tantas, ¿no? Esas 2 en particular creo que en su momento como reportero sí fueron de mucho impacto. Una de las cosas más bonitas que yo recuerdo, por ejemplo, del periodismo también, y que ahorita decías, definitivamente la mayoría de la gente que amamos el periodismo, los medios, la radio, la televisión, decimos que es el oficio más bonito del mundo. Y a veces te alejas, pero es el oficio tóxico. O sea, sí. Siempre te alejas, pero lo sigues extrañando. Sí, claro. No, y lo sigues platicando. Lo sigues platicando. Estoy seguro que lo platicas, lo practicas, lo traes contigo. Yo digo que esto lo traes también, lo vibras, ¿no? Sí, está. No es fácil y no quiero sonar sangrón ni mamón, como dicen de pronto, pero sí creo que tampoco es un oficio para cualquiera. O sea, uh-huh. Creo que se requiere de una vocación, porque al final es una vocación, y de entender que, fíjate, después lo hago esta relación que decía, bueno, pues no estudié medicina porque pues no se compara. No tengo la vida de alguien en mis manos, definitivamente, gracias a Dios. Pero sí, es un tema de horarios, hay una hora de entrada, no hay una hora de salida. Tiene que haber un trabajo muy honesto en qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo, qué historias contar, por qué contarlas, entender la responsabilidad de llegar a la gente todos los días. O sea, hay que entenderlo, dimensionarlo y lo que te digo, creo que al final conozco grandes amigos que siguen en los medios y otros que se alejan del medio, pero que los ves que siguen vibrando eso, y dices, ves que esto lo llevas donde estés, estoy seguro que lo vibras el enterarte de algo, el buscar una opinión yo siempre lo digo, quiero escuchar a más gente para
de todo lo que escuche yo formarme mi opinión o tratar de tener una idea más clara de las cosas. Y a veces creo que estás todo el día en lo mismo, pero yo creo que estés en el medio o no estés en el medio, lo sigues haciendo y creo que sabes de qué te hablo. Sí. Oye, José Luis, y luego de lo más bonito de esta profesión es la certidumbre de que los días no son iguales, porque siempre sucede algo distinto. Sí, yo siempre lo tengo ahí como yo siempre digo, la oficina es distinta. Como reportero yo siempre decía, la oficina hoy es distinta y la magia de esto es que puedes estar en San Pedro en un gran evento, en el Club Industrial, y a la hora estás en San Bernabé o en la Independencia o en Country con unos vecinos o en Apodaca. O sea, esto era, yo decía, la oficina de hoy vamos a ver a dónde nos lleva. O agarraba la orden de trabajo y decía, voy a ver a dónde me lleva la oficina. Sí, eso es un privilegio también. Digo, y ahora ahora sí en un trabajo real de oficina de redacción, yo digo, bueno, esta es mi oficina, pero voy a tratar de esta ventana que tenemos todos los días de llegar a la gente con las historias. Pues yo siempre digo, está la oficina lista y vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Pero sí es extraordinario. Mucha gente, la que está enfrente del televisor o atrás de un radio, muchas veces, o detrás de un periódico, muchas veces pregunta cómo alguien que se dedica a los medios, al periodismo, convive y de qué forma no se mete en otros rubros cuando, por ejemplo, te encuentras una noticia difícil de una muerte, de un atropello, que te toca una entrevista difícil. ¿Cómo convivir con eso, José Luis? Porque mucha gente dice, oye, pues es que hice una nota de un muerto y ahí estaba o te tocó, y de no quebrarte, de que no te doliera. ¿Cómo se hace eso, José Luis? Es buena pregunta. Yo creo que te dicen muchas veces, y nos lo dicen en la escuela, y cuando está en la teoría siempre lo digo, está en la teoría y creo que en la práctica no. Te dicen, y ojo, y a lo mejor esto no es correcto, pero bueno, te dicen, tienes que ser muy objetivo. Es parte de los principios, ¿no?, de nuestro trabajo. Yo lo aplico un sentido más, no sé si la palabra sea correcta, más humano, de decir, yo no soy objeto, no lo soy, y no puedo ser insensible a lo que estoy viviendo. O sea, soy un ser humano al final del día, que tengo una responsabilidad, sí, que conlleva muchas cosas, de lo que te decía ahorita, el contar una historia, cómo la cuentas y este asunto. Trata de ser lo más honesto posible al momento de tener la responsabilidad de estar en un micrófono. Pero al final soy un ser humano. O sea, al final de todo eso soy un ser humano. Y por supuesto que me duele lo que veo. O te enoja lo que estás viviendo. Hay historias, a mí me parten y siempre lo digo, siempre cuando hay niños de por medio, que hay una situación donde hay un niño por situaciones extraordinarias y que dices, híjole, pues quizá no lo debería estar viviendo, o porque está viviendo esta lucha, o por diferentes cosas, ¿no? Historias muy fuertes, pero al final yo creo que sí te pegan, sí lo sientes. Hay unas que sí pesan mucho y que te dicen, a ver, respira, o sea, no me tengo por qué poner a llorar en la tele, evidentemente, pero sí te lo guardas, o sea, sí lo traes, sí te llegan. Ahí creo que al final del día también, alguien me decía hace tiempo, que en una plática también de buenos amigos, de cómo te desintoxicas de todo. A veces es muy negativo lo que estás informando, todos los días. Yo procuro que entre todo lo negativo también hay algo, otras cosas que contar, ¿no? O sea, no podemos contar pura tragedia. O sea, las tengo que contar porque ocurren en la ciudad. O sea, esta parte también es innegable. Tenemos que contar lo que está ocurriendo y a veces no es lo más positivo que digamos, pero la parte tiene que haber otras historias también que puedan hacer un balance. Entonces siempre digo, bueno, si lo tengo que contar, sí, pero ¿qué más encontramos para poder platicar? Y a la gente el rato que nos vea, pues sí te platico de muchas historias, a lo mejor no tan padres, pero otras que sí están padres. Entonces, sí es un tema de salir del trabajo y de decir, bueno, esto ya es la chamba, ya la dejé atrás tantito, quedarte con lo mejor de las experiencias, pero sí muchas de ellas no son padres. O sea, muchas de ellas sí hay, de pronto, como decías, el que te impactan y las sientes. O sea, al final creo que la sientes como ser humano. Y creo que ahí está la clave también. Creo que ha sido parte, pues no sé, no me atrevo a decirlo de éxito, no, pero sí creo que de empatía con la gente. Creo que cuando logras crear esa empatía con la gente, cuando la gente te ve muy transparente, cuando la gente te escucha, creo yo que pues yo te estoy contando lo que está pasando de la manera, pues igual quizá como tú lo vivirías, solo que con tratar de ser lo más profesional posible, pero creo que tratar de ser muy empático. Creo que esa parte ha sido clave, creo que es clave. Nunca perder la capacidad de asombro. Sí, también, porque además eso pasa, o sea, lo dices tantas veces o lo cuentas tantas veces. Yo siempre lo digo que
o sea, no podemos normalizar muchas historias, ¿no? Pero ya hay un momento en que dices, pues pasó esto. Y lo dices con aquella tranquilidad. No, güey, o sea, ve lo que estás diciendo. O sea, entonces esa capacidad de asombro creo que es el gran reto, ¿no? De no perderla, de alguna otra forma mantenerla como de lugar. Y que al final esa misma capacidad de asombro sea la que te lleve a contar nuevas historias, ¿no? O una misma historia, quizá contarla de manera distinta. Oye, dentro de toda tu carrera, José Luis, tu familia, ¿cómo ha sido el apoyo de ellos? Porque, por un lado, te entiendo porque también yo soy foráneo también, yo soy de Baja California Sur de La Paz, y no es... No sé qué haces aquí, Diego, si vienes de un lugar maravilloso. Yo te puedo decir que me parece uno de los lugares más hermosos de México. O sea, ¿qué te digo? Me voy a regresar para allá. Vámonos allá a La Paz. Hay que abrir allá, igual. Hay que hacer algo allá. Qué belleza. Te lo juro, soy enamorado de toda esa región de nuestro país. Ese pedacito de tierra. Ese pedacito es maravilloso. Es muy difícil estar lejos de casa. Sí, claro. Y sobre todo la llamada, el mensajito de papá y mamá que te enmorona, ¿no? ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia? Yo corrí con mucha suerte porque al paso del tiempo yo soy el hermano mayor, entonces busqué que mis hermanos se vinieran a estudiar conmigo. Mis hermanos se vinieron a estudiar aquí a Monterrey, los dos, mi hermano y mi hermana, y al paso del tiempo mis papás también se vinieron para acá. Entonces llegó un momento en que mi familia la tengo aquí y han sido un soporte también, creo que muy importante en mi carrera. Primero de entender que era mi sueño y que estaba trabajando para alcanzar un sueño y que se requiere a veces de... No me gusta decirlo, alguna vez en una entrevista aquí en un espacio, ¿te acuerdas de estos eventos que había de Televisa? Yo me toca entrevistar estaba dando una plática Joaquín López Dóriga y yo me quise ver muy pro ya en la entrevista ya reporteando la nota y le digo como que pues qué le dice a los jóvenes que pues este asunto es de mucho sacrificio, el periodismo, y me dice no te equivoques, o sea si es lo que te gusta no es sacrificio. O sea, si es tu pasión, no es sacrificio. Y yo, ok, tienes razón, no es sacrificio. ¿Sí me explico? Y lo escuchas de alguien así con toda esa experiencia. Y al final es cierto. O sea, no es un sacrificio porque lo disfrutas y te encanta. Pero sí, quizá, no para mí, pero quizá para la familia sí. Porque ellos tienen que vivir contigo, el que quizá no estés... Eres un atleta de alto rendimiento de tu profesión. Sí, entonces eso implica que quizá hay momentos en que no puedas estar con ellos. Que quizá hay muchas situaciones en donde pues a lo mejor no estoy físicamente, pero pues, siempre les digo pues al alcance de un mensaje. Entonces también creo que han sido un factor muy importante en mi carrera, porque también han creído mucho en mí, han sido ese impulso de pronto, digo, cuando dices y ahí están echando porras, son los primeros que se emocionan y que viven contigo muchos de tus momentos padres, ¿no? Entonces yo creo que estoy muy afortunado de tener una gran familia que me ha apoyado mucho y somos muy unidos además, somos unos muéganos ahí y me encanta el hoy poder decirlo que han sido ese soporte en mi carrera también. José Luis, a los chavos y a las chavas que vienen en camino, que están en comunicación, radio, tele u otra cosa, pero sobre todo a los que quieren dedicarse al oficio más bonito del mundo, ¿qué les dices? Pues yo creo que hay que disfrutar cada etapa. Yo creo que si ya lo traen en mente, visualícenlo mucho. Yo soy de los que visualiza algo y va a llegar, digo, no llega pronto también, no llega a veces, o a veces llega más pronto de lo que te imaginas, pero sí creo que hoy hay una competencia global muy impactante. O sea, hoy el mundo cambió. Yo les diría, hay que prepararse mucho, o sea, hay que leer todos los días. Siempre que voy a la universidad o cuando me invitan a dar una plática, siempre les digo, o sea, si realmente les gusta esto, si les gusta el tema de comunicación o del periodismo, lean todos los días, busquen la forma de que ustedes sean quien detone una conversación, que cuando se acerquen con ustedes porque están estudiando comunicación o periodismo, ustedes sepan de los temas, ustedes tengan una opinión de los temas, pero pues para tenerla hay que leer antes, hay que escuchar, hay que ver a quién, y no precisamente noticias, yo le digo, pues a quien le gusta el deporte, a quien le gusta espectáculos, tecnología, ese rollo, bueno, lo que les guste, sean los más pro en lo que les gustan. Pero sí prepárense mucho porque las oportunidades ahí están y a veces son de un día para otro, o a veces hay que trabajar mucho para ellas, pero sí hay que estar listos y que no llegue una oportunidad y te sorprende y diga, chino, no estaba listo para ello. Que pues tú di que sí, luego lo investigas, ¿no? Pero sí, qué fregón que estés preparado para cuando llegue una oportunidad, ¿no? Y también no llegan solas, o sea, muchas veces hay que ir a tocar una puerta y otra y otra. O sea, lo que te decía es, me batearon a mí de todos los castings que hice de radio, de todos, cuando digo de todos, es de todos, ¿no? Jamás hubo un casting que dije, pasaste a la siguiente etapa.
papá, ven y te quiero escuchar. Jamás, hasta después ya, pues con mi trabajo de tele, que me dan la oportunidad para hacer un noticiero en radio. Pero antes no me pasó en radio, entonces sé que es lo que te baten también y que quieras algo y no lo alcances. Pero sí creo que trabajen mucho por ser los mejores en lo que quieran, digo, en cualquier carrera, pero en esto de comunicación, sí, ustedes sean los que tengan la conversación, tengan el dato, que cuando vayan a una carne asada o algo, te pregunten a ti porque tú eres el que en teoría sabes, ¿no? A ver, José. Sí. O tú qué piensas de esa parte, está padre. O sea, sí. Imagínate que tus amigos, tu familia, te pregunten una opinión, oye, ¿cómo ves tal tema? Entonces, esa parte creo que como estudiantes también debemos aspirar a ello, a que en teoría estás estudiando los procesos de comunicación, en teoría estás enterado de lo que está ocurriendo. Bueno, fórmense tener una opinión propia en base quizá a escuchar a otros, digo, y que tus ideas con las que más puedas cruzar, las tengas muy sólidas para poder debatir y defender una opinión. Pero pues a prepararnos y estoy seguro que se abren muchas puertas y otras quizá las que no se abran también es por algo y a veces cuesta trabajo entender por qué no se abren las puertas, ¿no? José Luis, tus redes sociales y actualmente no te pueden ver y no te pueden escuchar. Sí, estoy como Juan Luis García, así en algunas, en la gran mayoría de mis redes. Los espero en las mañanas, estoy en EMAS Monterrey, que es Televisa Monterrey, de 6 a 9 de la mañana. Ahí estamos y pues gracias por la invitación. No, gracias a ti y gracias también a Anuar y a Mirna porque fueron los que prácticamente nos unieron en este Hace camino. un rato, sí, claro, y grandes amigos también, y Anuar también, un gran amigo, y de tu tierra por allá, que no sé qué hacen lejos de su tierra, por ahí yo estuviera allá, pero qué hermoso es, insisto, qué padre. Hay que regresar pronto. Hay que regresar, aunque sea en rol, ¿no? Hay que darnos la vuelta por allá. José Luis. Un gusto. Gracias, Gracias. Plebes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. ¡Ánimo!